Bueno, pues hoy estamos a 2 metros de Paula e Iván. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Faustino. Buenas tardes, pues muy bien, ¿no? Ambos sois militantes del Partido Comunista de Madrid y de IU Madrid, y además Iván pues es concejal de Morazarzal en Común, que es una coalición formada por Podemos, Morazarzal, Izquierda Unida e Independientes. ¿No es así, Iván? Sí. Yo vengo como concejal y bueno, Paula fue la anterior concejala, pero bueno, realmente hacemos un tándem municipal bastante provechoso, ¿no? Sí, al final el trabajo es del uno y el otro, y al final pues igual que venimos a esta entrevista juntos, pues al final en todos los sitios vamos a todas las reuniones y somos como la pareja política de Morazarzal en Común. Es una organización asamblearia y bueno, el funcionamiento, yo simplemente soy el portavoz de una asamblea, soy el portavoz institucional, pero al final el trabajo y la voz que pongo es del trabajo que hacemos entre varios compañeros y compañeras. Dicen que el trabajo en unidad multiplica, y más si no hay egos pues de por medio, pues todavía optimiza mucho más el resultado, que es lo que vamos a ver en esta entrevista, ¿no? Todo el resultado de un trabajo durante esta crisis, ¿no? Yo estoy convencido que las organizaciones de izquierdas tienen como obligación utilizar la inteligencia colectiva, que es mucho más rica, mucho más plural y llega mucho más lejos que la inteligencia individual, que siempre muchísimo más limitada. Antes de entrar en materia, ¿cómo habéis pasado el confinamiento? Contadme. Bueno, pues la verdad es que al final, como todo el mundo un poco, pues trabajando mucho. Al final, pues yo siendo profesora, te levantas a las 8 contestando correos electrónicos y mandándolos, te acuestas a las 10 lo mismo, con padres, llamadas, de todo un poco, y encima con 2 niños que tengo, de 2 y 4 años, pues imagínate, pues muy tranquilo tampoco, pero bueno, a gusto al fin y al cabo, y con muchas asambleas, porque sí que hemos hecho muchas propuestas, somos asamblearios y hemos hecho a través de varias plataformas telemáticas muchas asambleas incluso abiertas que hemos publicitado, y al final pues era lo mismo que hacíamos antes pero dentro de casa. Sí, porque vosotras publicitáis todas las asambleas en redes sociales, yo las veo, y además son asambleas abiertas, por eso ese término independientes, de que están las asambleas abiertas a todo el mundo que quiera participar y que quiera aportar a mejorar vuestra localidad, ¿no, Morazarzal? Sí, bueno, te voy a contestar la otra pregunta de cómo he pasado el confinamiento. Lo primero, mira, yo el confinamiento lo he pasado orgulloso de mi país y orgulloso de mi pueblo. Yo creo que la gente se ha comportado con un nivel de civismo y con un nivel de organización encomiable. Yo creo que todo esto era inimaginable una semana antes lo que ha pasado, y yo creo que la gente ha demostrado que todos podemos funcionar a una, ¿no? Siempre hay notas discordantes, siempre hay pequeños problemas, pero yo creo que cuando todos estábamos confinados en los tiempos duros, echando de menos a nuestras familias, echando de menos incluso a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿no? Y yo creo que en esos momentos duros la gente ha demostrado una enorme capacidad de aunar voluntades para sufrir un enemigo que era común para todos y todas, ¿no? Y por eso yo creo que yo me siento muy orgulloso de mi país y de mi pueblo. Yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Parece que muchas veces se pone el acento, ¿no? en que la gente es poco respetuosa, que la gente no ha... Y yo creo que la mayoría de la gente ha cumplido encomiablemente este confinamiento, ¿no? Y yo creo que de verdad hay que insistir, lo he dicho en algún pleno, en las reuniones de la Junta de Portavoces, yo creo que hay que insistir en lo importante que ha sido el trabajo, el duro trabajo que ha tenido la población de nuestro país y en este caso del pueblo de Morazarzal. Sí, contestándote a la segunda pregunta, sí, las asambleas de Morazarzal han seguido funcionando. Tenemos siempre, antes del confinamiento, el proceso desde el inicio de Morazarzal en Común fue un proceso asambleario, no entre organizaciones, sino que fue un proceso en el que había organizaciones, y sobre todo más que en el que había organizaciones, lo que había eran activistas de organizaciones implicados en un proceso colectivo. De hecho, nuestro concepto desde el primer día, Paula me puede corregir, que fue una de las principales activistas de ese movimiento, fue el construir unidad popular. Yo creo que en ese concepto hemos fracasado relativamente, porque la unidad popular no la hemos conseguido. Sigue siendo una gran demanda nuestra propia de forma interna, ¿no? de seguir trabajando por esa unidad popular. Hemos conseguido la unidad de las organizaciones de la izquierda alternativa del municipio y de mucha gente que trabaja junto con la izquierda alternativa, y yo creo que eso es importante, pero no es suficiente. Y nuestro baluarte siempre ha sido el trabajo asambleario, las asambleas absolutamente abiertas, muchas de ellas incluso las hemos hecho en plena calle, para que si pasabas por allí nos veías hablar y querías hablar, opinar y decidir,
pudieses hacerlo, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cortapisa, y que además tu decisión y tu opinión valía lo mismo de los que el concejal de turno, o que fueses de Izquierda Unida, de Podemos, o que estuvieses afiliado hace muchísimo tiempo. Yo insisto en que la inteligencia colectiva es una cosa que se ejercita desarrollándola, y lo que hemos hecho en el confinamiento es seguir con las mismas prácticas. Vamos a centrarnos entonces en todas las propuestas que habéis estado haciendo durante este tiempo, y vamos a empezar ya con una que le habéis dado bastante caña, la verdad, porque ha sido desde marzo prácticamente hasta que sigue coleando este tema, y me gustaría que me contarais pues cómo está ahora actualmente la situación en concreto hablo de la casa de niños. Porque según comentáis, pues una de las primeras medidas del equipo de gobierno del ayuntamiento ante esta crisis de la COVID fue rescindir el contrato con la empresa que gestionaba la casa de niños. No es un caso aislado, sabemos que en muchas localidades pues se hizo en términos similares, ¿no? Pero sí que para que la gente pues se ponga un poco en situación, me gustaría que contarais exactamente qué es la casa de niños y qué consecuencias tuvo o tiene su cierre. Sí, pues te contesto yo un poco. Realmente la casa de niños es un espacio donde las familias que llevan a los niños y a las niñas hacen un tándem muy especial y son fundamentales junto con las educadoras para poder hacer una vida más participativa en la educación de estos niños, no antes de 0 a 3, pero nosotros tenemos casa de niños que es de 1 a 3. Realmente cuando nosotros llegamos ya en la anterior legislatura, en 2015, que estaba yo como concejal, vimos que ese horario que se tenía de casa de niños de 9 a 1 pues no daba el servicio que hoy en día realmente se necesita por los trabajos, para los padres y para las madres. Entonces decimos en un principio que habría mejor que remunicipalizarla, convertirla en escuela infantil para tener un horario más ampliado, pero por números, pues Vecinos por Marzazal Participa nos dijeron que no, y conseguimos negociar pues la amplitud de horario que tanto han dado bombo, de 9 a 4 de la tarde, incluso con primeros del cole y luego poderse quedar, y se hizo una obra para tener un office y así poder dar servicio a comedor a los niños. Entonces, pues eso se consiguió, pues ya que no se remunicipalizaba, por lo menos dar un servicio real a esas familias. Y luego, pues sí, lo que decíamos de ahora es que justo el 11 de marzo, cuando se decreta que los centros educativos tienen que cerrar y se recomienda siempre que se pueda la vía telemática, nos damos cuenta de que las familias de Moralzarzal que tenían a los niños en la casa de niños se quedan desamparadas, no tienen ningún vínculo, se corta tanto el vínculo de las educadoras y de los compañeros y compañeras de los niños radicalmente, porque haciéndose eco de lo que había de la solicitud de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Moralzarzal le dice a la empresa que no, que rescinde la concesión de la gestión de la casa de niños, ya que es una casa de niños pública pero con gestión privada, y se quedan pues las chicas en la calle, bueno, con un ERTE como en muchos otros sitios, e intentamos que se vuelvan a readmitir, que se devuelvan. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos al ayuntamiento es esa, y vemos que el ayuntamiento, es cierto que a la Comunidad de Madrid, una vez le hemos planteado nosotros esa rescisión del contrato por parte de la comunidad, ellos lo piden a la comunidad. Y no sé, es una etapa que realmente de 0 a 3 siempre se dice que es una de las etapas más importantes para los niños, porque es donde se forma realmente la personalidad, y te das cuenta que pues de repente, ya te digo, es un corte radical con esos niños que no saben qué hacer, están en sus casas solos y parece que no se dan cuenta, pero al fin y al cabo sí que se dan cuenta, porque empiezan a crear esa conciencia. Y ya si hablamos justo de la última etapa de ese primer ciclo de educación, la de los 2-3 años, pues todavía más, porque van a pasar al colegio, se quedan incluso los padres desamparados, tenemos que hacer el control de esfínteres, no tienes charlas, no tienes ningún tipo de apoyo por parte de la escuela de tus hijos. Entonces, pues ha sido una demanda muy importante, porque creemos que el ayuntamiento podría haber asumido. En otros municipios se ha asumido porque han visto que era importante, es una etapa importante, y aquí en Moralzarzal al final pues no se determinó que no, que la escuela pública al final no es lo que más importa, y menos la que es de tan poca gente de 0 a 3 años. Tú como maestra, ¿habéis tenido muchas dificultades en el ejercicio de vuestra labor durante este periodo? Sí, es complicado porque no estás preparado, porque un día para otro te mandan a tu casa, da igual los medios que tengas, si tienes ordenador o no, si los chicos tienen ordenador o no, si tienen correo electrónico, y te mandan a tu casa y te dicen, nada, tienes que contactar con esta lista de alumnos. Muchas veces tienes que buscarte tú cuál es esa lista de alumnos y poco a poco crear contenidos
y también atrayéndoles, porque decimos que vivimos con unos adolescentes que son digitales completamente y es mentira. Lo que saben es utilizar las redes sociales y su teléfono móvil, porque no saben utilizar un correo, no saben contestar un correo, ya les llegan correos de 8 profesores diferentes y no saben gestionarlo. Entonces realmente no están capacitados digitalmente, están capacitados para las 4 cosas que ellos hacen que les interesan a ellos. Entonces pues es complicado. Pero al final con ganas, que al final es vocacional, todo lo que es educación, o debería ser vocacional, se puede, y se hacen videoconferencias, se hacen reuniones y se puede sacar el trabajo adelante, igual que lo han hecho en infantil en los centros públicos, pues se puede hacer también en otras etapas. ¿Y os habéis encontrado con dificultades de medios por parte del alumnado? Porque hemos visto, claro, ahora cuando está saliendo todo esto, pues hemos visto alumnos que estaban estudiando a través de móvil, con unas dificultades grandes. De hecho se han creado aquí en la Sierra algunas redes de solidaridad para aportar tablets y ordenadores a niños y niñas que no tenían para poder estudiar. No sé cómo lo habéis vivido vosotros, tú desde dentro como maestra. Pues realmente depende mucho de en qué zona y en qué instituto o qué centro estés, porque si son centros que la clase social no es toda trabajadora y no tiene muchas dificultades, la Comunidad de Madrid ha pasado olímpicamente y no les ha hecho llegar ningún tipo de ayudas. Entonces al final son los directores de los centros los que intentan decirles, oye, mira, que tienes internet de esta forma. Pero hay gente que es muy reacia, que no lo tiene, porque también es muy reacia a esta forma de trabajo de que sus hijos puedan acceder a todo. Bien es cierto que yo soy profesora de instituto, entonces al final mayores de 12 años casi todos tienen un móvil. Tú como profesor intentas, o por lo menos en mi caso, o donde yo he estado trabajando, que los materiales que tú les hagas llegar puedan hacerlos a través del móvil, para que los puedan hacer en el cuaderno y no necesitar siempre un ordenador, porque es verdad que pues muchas casas tienen un ordenador. Si los padres estaban teletrabajando, pues era el ordenador que utilizaban, más si tienes hermanos también tienen que turnarse, y entonces es muy complicado, porque aunque tengan internet, dependiendo de las actividades que tengas que hacer, pues se pueden realizar mejor o peor desde ciertos medios. Pero yo creo que realmente no ha sido el mayor problema. El mayor problema es la preparación para eso, porque un móvil, al fin y al cabo, los mayores de 12 años lo tienen casi todos. Entonces, pues bueno, es la voluntad de querer que se pueda hacer algo con ello. Yo personalmente creo que lo que ha pasado en Morazarzal, por ejemplo, a todos nos hubiese extrañado muchísimo, ¿no?, que de repente hubiesen cortado con el momento del confinamiento la educación de los chavales de primaria o de secundaria, ¿no? De un día para otro lo hubiesen cerrado, y pues yo creo que nos hubiese extrañado a todos muchísimo, porque entendíamos que se cercena el derecho de los chavales y las chavalas y las familias, ¿no?, a ser educados. Y en cambio, con los niños más pequeños, que evidentemente es una etapa educativa fundamental, como ha explicado Paula, y como lógicamente marcan los cánones y como es lo lógico, pues de repente aquí se ha cercenado un derecho de esos chavales y chavalas y de esas familias a tener una educación que estaban realizando, y no ha pasado nada. O sea, el ayuntamiento no ha actuado en defensa de ese servicio de ninguna manera, y a mí eso me parece especialmente llamativo, ¿no? O sea, se ha eliminado un derecho de las familias y de los niños y de las niñas, y hombre, yo creo que es algo excesivamente grave. Mi experiencia es que, por ejemplo, es una demanda y una reclamación que hemos realizado desde la primera reunión de portavoces que hubo en el ayuntamiento de Morazarzal, y yo la sensación que tengo es que estaban mucho más preocupados en cumplir a rajatabla las órdenes que venían de Ayuso, que en vez de cuestionarlas en base a la defensa de los derechos de los ciudadanos a los que representan, que yo creo que debería ser, que nobleza obliga, ¿no? Eres el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Morazarzal, es quien dirige el Ayuntamiento de Morazarzal, y lo que prima son los ciudadanos de Morazarzal. Yo no estoy indicando que tuviesen que cumplir regularidades, pero desde luego sí defender los derechos y apostar, como además ha pasado en muchísimos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid e incluso de la comarca, en mantener este servicio y bueno, exigir posteriormente luego el cumplimiento a la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza. Y yo creo que efectivamente falta audacia política en el Ayuntamiento de Morazarzal con respecto a este tema, como con otros muchos, y nosotros, bueno, nos ha pasado un poco, lo ha explicado Paula en algún momento, y andando en su explicación yo siempre he tenido la esperanza de que pasase como con muchas otras cosas, ¿no? Que en un principio siempre a nuestras propuestas es un no, pero un momento después, cuando insistimos en las propuestas, porque muchas veces caen por la lógica, y yo creía que la defensa de los niños y de las niñas de Morazarzal y de las familias de Morazarzal terminaría corriendo en su lógica, pero me he encontrado con
de forma continuada la negativa del Ayuntamiento de Moralzarzal a la defensa de estos derechos. Este tema lo hemos seguido trabajando y en el último pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal hemos presentado una moción pidiendo la remunicipalización del servicio, porque como uno de los motivos que incluso esgrimió el equipo de gobierno de Moralzarzal era que no podían seguir manteniendo el servicio porque era una contrata. Si hubiese sido un servicio propio del Ayuntamiento de Moralzarzal, el servicio se tenía que haber mantenido. La respuesta de toda la derecha del ayuntamiento, PAIN, Vox, el PP y tal, ha sido no a la remunicipalización. El Vecinos por Moralzarzal Participa, que gobierna junto a la derecha del municipio, pues mantuvo la misma línea de posición política que el resto de la derecha de Moralzarzal, y únicamente contamos con la abstención del Partido Socialista, que bueno, se abstuvo frente a una moción de Moralzarzal en Común, que lo que lucha es una de las señas de identidad de nuestra organización, que es la defensa de los servicios públicos y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Vamos con otro tema candente, que habéis hablado también de la comunidad y de la señora Ayuso, y un tema candente que también afecta a Moralzarzal es el tema de las residencias. Sí. De hecho, si no me equivoco, tenéis seis residencias en la localidad. ¿Tenéis información de cómo han vivido la crisis estos 6 centros? Y bueno, ¿cuál es vuestra opinión acerca de la gestión del gobierno de Ayuso en las residencias? A ver, no voy a dar cifras, ¿vale? No voy a dar cifras por un tema de responsabilidad. Yo creo que las cifras quien la tienen que dar son las instituciones, tienen que ser cifras oficiales, y yo creo que la oposición sí que tenemos que tener una lealtad institucional frente a las cifras que al final la recogen los equipos técnicos de las administraciones, y yo creo que son los que tienen que dar esas cifras. Lo que sí que creo, y mi visión desde la oposición, ha sido que ha habido una falta de coordinación de la Comunidad de Madrid con respecto a otras administraciones en el suministro de datos y en el suministro incluso de un servicio acorde con un país de Europa, ¿no? Yo creo que en Madrid ha habido un coste inasumible por parte de la población residente de las residencias de mayores. Yo creo que más de un 18% de fallecimiento de la población en las residencias de mayores es inasumible, y que además no es comparable con ningún otro porcentaje del resto de comunidades, ¿no? Del porcentaje de fallecimientos en las residencias de otras comunidades, y eso evidentemente tiene que tener una explicación. Eso tiene que tener una explicación, y yo creo que la explicación era cuál es la diferencia entre la gestión del resto de comunidades y la gestión de la Comunidad de Madrid. Incluso en la Comunidad de Cataluña, con una población numéricamente superior en residencias de mayores, ha habido menos afectados que en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que ha sido un auténtico cachondeo, perdóname por la expresión, pero yo creo que ha sido un auténtico cachondeo. Las guerras en plena pandemia, las guerras entre el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, echándose las culpas los unos a los otros, sin asumir las responsabilidades, sin asumir la necesidad de equipos de las cuales ellos tenían las competencias, sin dar unos datos concretos ni al gobierno central ni a los ayuntamientos, y por supuesto muchísimo menos a la oposición de los ayuntamientos. Yo creo que es una auténtica vergüenza, y yo espero que haya responsabilidades, porque estamos hablando de personas, de ciudadanos y ciudadanas iguales a los demás, a unos residentes que yo creo que deben contar con todo el cariño, no solo de las instituciones, sino del resto de la población, y yo creo que la población tiene que pedir explicaciones de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, que es muy grave. A término concreto de lo que ha pasado en Moralzarzal, nosotros en Moralzarzal en Común hemos estado solicitando de forma continuada desde el primer día, incluso de antes de que ocurriese, de que nos hubiesen las reuniones de portavoces del equipo de gobierno, explicaciones de qué es lo que estaba pasando, ¿no?, en el Ayuntamiento de Moralzarzal, y nos ha sorprendido que no se tomasen medidas que sí que se han tomado en otros ayuntamientos. Nosotros hemos exigido desde el primer día la medicalización de las residencias de mayores, tal y como tenía que cumplirse la ley y las sentencias de los juzgados, ¿no? Yo sí que creo que se tenía que haber sido más audaz, yo sí que creo que debían haberse implementado medidas judiciales contra los responsables de no haber medicalizado las residencias de mayores. No estoy diciendo ni muchísimo menos que el ayuntamiento tenga responsabilidad en lo que ha pasado con las
con las residencias mayores, ni muchísimo menos. Yo creo que la responsabilidad absolutamente es de la Comunidad de Madrid, que no se ha portado como se tenía que portar con los residentes, ¿no? Pero sí que creo que efectivamente el ayuntamiento tenía que haber sido, igual que con el tema de la casa de niños, más audaz y haber tomado medidas como se han tomado en otras localidades, como es la de Alcorcón, ¿no? Que se ha judicializado el asunto para lograr el que los vecinos y vecinas de nuestro municipio que están en las residencias tengan esa debida medicalización y esos servicios sanitarios que como ciudadanos y ciudadanas de España y de Madrid y de Moralzarzal tienen que tener. Eso ha sido una constante en las reuniones de las juntas de portavoces y también, por supuesto, va a seguir siendo una constante en la labor de oposición de lo que da legislatura. Unidas Podemos está realizando labores también jurídicas con respecto a este tema y desde luego van a contar con todo el apoyo de Moralzarzal en Común. La semana pasada estuvimos entrevistando a la despensa de apoyo mutuo de Collado Villalba y nos comentaban que desde el pequeño comercio allí en esa localidad habían surgido, antes que la despensa, estaban surgiendo iniciativas propias de los pequeños comercios para ayudar a las personas que, por desgracia, pues están pasando una situación muchas veces inesperada, en otras situaciones también crónica, tan malo es lo único como lo otro, y apoyaban pues con los alimentos que tenían desde esos pequeños comercios, que luego pues al ver que se creaba la despensa lo han cedido a la despensa para que centralice allí todo, ¿no? Y claro, decían desde la despensa, es que ahora que cuando pase todo esto, pues hay que apoyar a ese pequeño comercio, porque realmente han sido los que han demostrado que se volcaban con las personas que lo necesitaban de la localidad, ¿no? Vosotras desde Moralzarzal en Común también habéis considerado prioritario echar una mano al pequeño comercio local de vuestra localidad, ¿no? Incluso proponíais ayudas de emergencia social, ¿no? Para que se puedan canjear en el pequeño comercio, un poco como si fuera una moneda social. No sé, ahora me comentáis en qué consiste exactamente la propuesta, ¿no? ¿Qué proponíais vosotras para colaborar o para ayudar a este pequeño comercio a que emerja partiendo de una situación que ahora pues es de cero, ¿no? Sí, realmente Moralzarzal en Común llevamos con esta lucha ya desde que estábamos en el gobierno en la legislatura pasada. Fue una de las batallas porque pensamos que realmente el pequeño comercio, frente a todas estas grandes superficies que se están creando alrededor de los pueblos y dentro de los mismos pueblos, está sufriendo bastante. De hecho, vemos cómo se alquilan locales y a los tantos meses cierran, y entonces creo que es una lucha muy importante. Y cuando llegamos, pensamos que apoyar el comercio local era crear pueblo, que realmente es para lo que vives ahí, que sí que muchas de nuestros municipios parecen ciudades dormitorio, pero lo que queremos es que vuelva a ser un pueblo, que realmente tenga vida ese pueblo y ese centro del pueblo. Entonces, cuando llegamos y, por ejemplo, las ayudas sociales y todo lo que se daba de servicios sociales, que era la concejalía que yo tenía, vimos que se daban a un solo supermercado, de los más, además, menos económicos que había en el municipio, y pues sorprendía mucho que era solamente un solo supermercado de todos los que había, ni comercio local ni nada. Entonces pues es algo complicado, porque tienes que ir comercio por comercio, tú como concejal, que a veces al no tener técnicos que puedan hacer esa labor era complicado, pues tienes que ir tú uno a uno, intentar explicarles cómo sería esa medida, que en un principio en la TAM, que es la mancomunidad a la que pertenecemos nosotros, tampoco veía muy claro, hasta que ya me busqué unas estratagemas para ver, vamos a ver, que no sea muy complicado para la mancomunidad ni para los comerciantes, que al final pues el tener que hacer facturas individuales de menos dinero es más difícil para alguien que está en pequeño comercio. Pero bueno, al final sí que había mucha disposición y plena disposición de casi todos los comercios a los que fui a ver, y conseguimos que esos vales de alimentos no solamente fuese para ese supermercado, sino para que la gente, pues si iba a la frutería, fuese en la frutería, si fuese a la carnicería, en la carnicería se lo canjeaban. Y la verdad es que luego perdimos la pista, porque una vez yo salí de la concejalía, esto debió de morir, porque de hecho la concejal que está actualmente de Vecinos por Moralzarzal Participa no tenía nociones de esto. Entonces pues es algo importante, porque ahora mismo es una medida que había que volver a retomar, a poder ayudar realmente a esos pequeños comerciantes, que, como decías, al final son los que del tú a tú se hacen cargo del resto de municipios. Hemos visto como algún comercio ha recogido alimentos o ha hecho, ya no dar sus excedentes dependiendo del tipo de comercio, pero que han hecho recogidas para dárselos a una organización u otra. Y son cosas que, bueno, pues son importantes y es una forma de crear pueblo, el
el poder ayudar a ese comercio local y que la gente participe. Una de las medidas que también nos hemos propuesto para ello es la peatonalización, que se ve como no se puede pasar por aquí, ya no se va a comprar, no. Está visto que en muchos municipios, en muchas ciudades y en muchos pueblos, esa peatonalización y el hacer agradable el pasear por tu pueblo hace que al final compres en ese pequeño comercio. Entonces yo creo que es algo que sí que se tiene que volver a retomar y a ver si así se consigue de una vez, con todos los medios posibles, el que tanto el comercio local salga de esta crisis lo mejor posible, como que la gente pueda adquirir alimentos de mejor calidad y a menor precio. Otro de los aspectos críticos de esta crisis es el empleo. Yo estuve viendo el análisis que habéis realizado desde Morazarzal en Común, y la verdad es que es bastante exhaustivo. Habéis hecho unas gráficas y bueno, pues la verdad es que queda bastante claro la evolución que se está llevando, y habéis realizado una serie de propuestas. Además del análisis, habéis realizado propuestas. ¿En qué consisten? Explicarnos un poco en qué consisten estas propuestas a nivel de empleo. A ver, efectivamente, como bien indicas, llevamos recabando información de la situación de nuestro municipio desde el primer día de la pandemia, ¿no? Evidentemente tenemos una labor institucional que desarrollar, y creo que tiene que tener cierta solvencia y cierta base, ¿no? esta información. Y efectivamente el tema, el mundo del trabajo, que además es del que partimos y donde nos sentimos representados, ¿no? Tenemos claro que somos clase trabajadora, prácticamente todos nosotros los que formamos parte de Morazarzal en Común, y desde luego nosotros sí, dado que tenemos un fuerte componente de clase, entendemos que efectivamente la defensa de los intereses de clase son una parte fundamental en nuestra acción política, ¿no? Y desde el primer momento tanto desde el primer momento del que tuvimos noticias de la realización de la posibilidad de hacer propuestas por parte de los diferentes grupos municipales en las diferentes reuniones de las juntas de portavoces, de las reuniones de portavoces, estuvimos planteando medidas de forma constante. Ya en la primera, por ejemplo, hemos planteado tantas que, bueno, tengo aquí unas cuantas apuntadas de la junta de portavoces. Es que, por ejemplo, se diseñase un programa de empleo municipal para que se comenzase a aplicar de forma inmediata desde el inicio de esta situación, ¿no? Yo creo que ha habido medidas estatales que han amortiguado el duro impacto, ¿no? de esta enorme crisis sanitaria, pero también social, ¿no? Menos mal que los ERTES y las prohibiciones de echar a la calle a la gente, ¿no? Como pasó en el 2008, se han implementado, porque si no, imagino que la situación hubiese sido terrible, ¿no? Pero yo creo que desde las instituciones municipales se ha hecho mucho en muchos sitios, y yo creo que desde Morazarzal efectivamente se había podido implementar muchas más medidas, ¿no? Hemos planteado eso que te comentaba, ¿no? Un programa de empleo municipal para que se implementase desde el primer momento. Hemos hablado de la necesidad de hacer aplazamientos, bonificaciones, exenciones de alquileres públicos, impuestos, tasas, precios públicos a personas desempleadas, a pymes, autónomos, porque las pymes, los autónomos, los desempleados son nuestro pueblo, y creemos que dejando a gente atrás de manera que no pueda desarrollar trabajos fundamentales y que son los trabajos que les permiten la supervivencia, eso nos afecta a todos, ¿no? Para mí la frase de que esta vez no se podía dejar nadie atrás, yo creo que era una frase que Morazarzal en Común se ha grabado a fuego, y en esa línea han ido todas las propuestas que hemos planteado desde Morazarzal, ¿no? Hemos también, entendiendo que la municipalización de los servicios públicos estaban garantizando efectivamente un empleo estable, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que el empleo público, en estos momentos, la gente que estaba trabajando en el empleo público no estaba pensando si después de esta crisis sanitaria iba a poder volver o no iba a poder volver a su puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que los empleos públicos no dan solamente un buen servicio, que lo dan un mejor servicio, porque eliminan plusvalías plusvalías de las empresas en favor de recabar en las necesidades de la gente y de los vecinos, sino que además daban calidad de empleo, y yo creo que los servicios municipales y el interés de remunicipar esos servicios redundaba en que en estos momentos de crisis la gente no tuviese inestabilidad laboral, que al final, a mi manera de ver, no sé si Paula lo comentará, al final la inestabilidad laboral es una inestabilidad vital. Claro, si no sabes si vas a tener trabajo al día siguiente, lo que está en riesgo casi es tu vida, es tu forma de vida, ¿no?
hemos planteado medidas fiscales y económicas, como por ejemplo andar cuantías, partidas económicas. Por ejemplo, planteamos una partida económica de 100.000 euros que podría ser ampliada teniendo el número de solicitadas presentadas para ayudar en cuantías fijas a los autónomos, por ejemplo, que se habían forzado al cierre en esta situación de pandemia, o que acreditasen pérdidas de un 50% en su caída de ingresos, ¿no? Bueno, hemos planteado muchas medidas más, pero para que veas que en todas las reuniones que hemos tenido de los grupos municipales, la clase trabajadora, los autónomos, las pymes, eran una herramienta fundamental en la que había que actuar, porque, como te decía, era trascendental no dejar a nadie atrás, y por supuesto no dejar a nadie atrás de la clase trabajadora. Hemos hablado de educación, hemos hablado de las residencias, del pequeño comercio, de empleo. ¿Qué otras medidas habéis propuesto desde Monazarzal en Común para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica? Bueno, hemos planteado medidas de mucho tipo. Entre otras cosas, cuando todavía estábamos en la fase 0 de esta pandemia, ¿no? Eso fue antes de ayer. Antes de ayer, sí. Pero cuando estábamos todavía en esa fase 0, que todavía no se habían implementado las medidas para peatonalizar, por ejemplo, las calles, o cómo facilitar el tránsito de los ciudadanos y ciudadanas de Monazarzal, nosotros ya estábamos planteando medidas para que se implementasen en el inicio de que la gente saliese a la calle, ¿no? Cómo podían salir, cómo facilitar esas salidas, porque todo era previsible, que dado que los marcos de horario eran muy limitados y que se preveía que la gente saliese al mismo tiempo, porque era lo lógico, la gente llevaba muchísimo tiempo encerrada en casa, iban a salir en tropel en cuanto pudiesen, como es en cierta medida humano y normal, ¿no? Pues estábamos planteando medidas como, por ejemplo, tuviesen preferencia los peatones frente a los vehículos en todo el municipio, que se redujese el límite de velocidad en todo el municipio, precisamente para no aumentar al riesgo de la pandemia el aumento de atropellos o la peligrosidad de ir andando, guardando la distancia de seguridad por la acera y que tuvieses que invadir la calzada y bueno, pues que no hubiese peligro, ¿no? Dando prioridad hemos estado implementando medidas acerca de cómo podían los comercios abrir con seguridad y de manera que también se les facilitase la reapertura, ayudándoles, porque han vivido unos momentos muy duros y yo creo que efectivamente los medios municipales tienen que ayudarle, tienen la obligación de ayudarles, ¿no? Y bueno, pues aumentando el espacio para que tuviesen espacio para poner mesas, por ejemplo, o quitando espacios de aparcamiento en los sitios, por ejemplo, donde se ponían terrazas, para que esos aparcamientos se ganasen a las terrazas y también al tránsito de las personas para que pudiesen guardar esa distancia de seguridad. También, bueno, hemos exigido muchísimas cuestiones como ya te ha comentado Paula anteriormente, a través de la casita de niños y bueno, nuestra labor fundamental ha sido siempre tener una actitud propositiva en la pandemia. Yo creo que efectivamente hay que exigir responsabilidades de las cosas que han pasado, pero nosotros desde el primer día, desde Monazarzal en Común, nos pusimos al servicio del ayuntamiento para ayudar en lo que fuese necesario, pero eso lógicamente no elimina que de repente nos quedemos ciegos, sordos y mudos. Es decir, queremos ayudar y queremos que la crítica y lo que debía ser la autocrítica del equipo de gobierno debía entender que las cosas se podían hacer mejor y se debían hacer mejor si se podían hacer mejor. Por lo que estoy sacando como conclusión, habéis hecho una posición, aparte de muy trabajada y muy elaborada, muy responsable y de lealtad con el equipo de gobierno en nuestros momentos de crisis. Pero me gustaría también ver la otra parte, ¿no? ¿Cómo os habéis visto con el equipo de gobierno? ¿Han aceptado alguna de estas propuestas? Porque son muchas y muy interesantes, ¿no? ¿Qué feedback habéis recibido por parte del equipo de gobierno? Sí, al fin y al cabo, durante todo este tiempo, sobre todo cuando estaba cerrada la vida orgánica, que nos hacían plenos, por más que lo solicitábamos, hemos presentado unos 5 o 6 documentos con propuestas de todo tipo, pues muy dirigidas, como ha dicho Iván, a lo que es la clase trabajadora y a toda esa clase que pues al final tiene esas desventajas que han sufrido la pandemia con mayores dificultades. Y bueno, cuando se han presentado al ayuntamiento, la mayoría de las veces, de un primer momento te dicen que no,
a todo. Yo creo que ya simplemente porque somos Moral Social en Común y porque lo presentáis vosotros, tenemos que deciros que no. Entonces, pues bueno, pero luego sí que hemos ido viendo, y si haces una recapitulación de todo lo que se ha ido metiendo y de todo lo que han ido luego publicitando, eso sí, como si lo hubiesen sacado ellos, porque en propaganda al final, pues el que tiene el poder en el ayuntamiento es más fácil el ir a las radios, les hacen más caso a los medios de comunicación, y al final pues son los medios que más sigue la gente y los que más se hacen eco. Pero bueno, no son muy humildes y entonces no reconocen que son cosas que otra gente ha propuesto, pero sí que han sido unas cuantas. Desde un principio, cuando se cerraron los centros de mayores, ya vimos que había un problema, porque mucha gente, muchos mayores, iban allí a la hora de la comida porque tenían un precio más económico, y entonces una vez cerrado pensamos que esa comida se tendría que sacar, que a la gente que ya lo pedía en su momento y que tiene esas dificultades económicas se le tenía que hacer un servicio a domicilio, a lo mejor sí, pues por protección civil, si no podían ir hasta la casa, hasta el hogar del mayor a pedirlo. Y eso sí que hemos visto que ayudas para la comida y que protección civil se lo llevasen, al igual que a gente dependiente, sí que lo han aceptado, se ha llevado a cabo, lo han publicitado, y hasta ahí por lo menos. Luego las cifras que tienes de la gente que lo ha pedido son las que nos da el ayuntamiento. Obviamente nos fiamos de todas esas cifras porque tienen que estar registradas. Entonces pues entendemos que eso sí que lo aceptaron, aunque en un principio, como siempre, te dicen a todo que no. Como te había comentado antes, en educación, con la casa de niños, admitieron que tenían que pedir a la Comunidad de Madrid lo que les habíamos pedido nosotros, que era que solicitasen la reapertura y la suspensión el levantamiento de la suspensión de la subvención. También en educación, desde un principio vimos que, claro, estábamos hablando antes del teletrabajo y del telestudio, las dificultades que había por parte de los medios digitales, pero entendemos que hay otras etapas, porque a lo mejor en secundaria sí que se trabaja más con libros y eso, pero infantil y primaria es mucho de hacer fichas o de hacer trabajo en clase, y veíamos que, claro, hay mucha gente que tú puedes tener un ordenador y tener muchos medios, incluso tener dinero, pero tú no podías salir de tu casa a ir a imprimir algo, tú no tienes por qué tener una impresora, dependiendo además del espacio que tengas en tu casa o de lo que sea. Y entonces sí que pedimos que se hiciese un servicio, que pues tú mandases un correo con las fichas que necesitabas a la semana o cada 2 semanas, dependiendo del centro público cómo lo gestionase, y que pues alguien te los trajese a tu casa. Y eso sí que ha funcionado, y Protección Civil iba a tu casa, te los traía al día siguiente, y por lo menos eso también nos han hecho caso, que son 2 cosas en educación que al fin y al cabo hemos conseguido que también acepten. Se ha modificado, que también lo ha dicho antes un poco Iván, el calendario fiscal, para retrasando cobros de impuestos y de tasas, que no es todo lo que nosotros hubiésemos querido, porque habíamos pedido que, bueno, pues un retraso depende, no todo el mundo le viene bien que se lo retrasen, a lo mejor hay gente que se tenía que hacer una bonificación total, o que había perdido el trabajo, estaba en un ERTE y no iba a poderlo pagar incluso más tarde. Al final es retrasar cosas que pues la gente luego no va a tener tampoco ese dinero, porque vemos que no es una crisis que sea para ahora, que es una crisis que van a ser meses, y que van a ser meses duros para mucha gente. Luego también la implantación de publicidad. Es verdad que no todo lo que queríamos, nosotros hemos pedido que todas las ayudas sociales, tanto del ayuntamiento, regionales o estatales, se hiciesen dípticos. Cuando lo propusimos estábamos totalmente confinados en cuarentena y veíamos que no era para ese momento. Nos dijeron que no desde un momento y que se tenía que hacer, y nosotros dijimos pues tendremos que hacerlo luego con dípticos, porque a la gente no siempre le llegan las cosas por redes sociales, porque no todo el mundo está digitalizado. Pero sí que es verdad que en la página del ayuntamiento han ido pues poniendo algunas de las ayudas y que las han ido publicitando, y es verdad que, bueno, que han hecho un poco más de esfuerzo que otras veces en publicitar lo que se hacía desde el ayuntamiento. También las becas de comedor pues han facilitado que la gente que tenía becas de comedor, si pedían, porque en un principio te devolvían el dinero de la Comunidad de Madrid, pero si había problemas, a la gente sí que les han facilitado pues esas ayudas de comida para los menores que utilizaban ya el servicio de comedor, igual que de alquiler y de suministros. Entonces pues han ampliado las partidas, de hecho han publicitado las partidas que han ampliado y las ayudas que se han dado, tanto de alquiler, suministros, comedor, etcétera. Y también es otra cosa las que habíamos, bueno, de esto realmente no ha sido solamente con la pandemia, esto lo llevábamos pidiendo de antes, que se ampliase, que se publicitase, porque muchas veces no se gastan las partidas sociales, pero no nos preguntamos el por qué. No es porque la gente no lo necesite, muchas veces que la gente que lo necesita no sabe cómo tiene que hacerlo y cómo tiene que acudir a servicios sociales. También, bueno, lo que ha hablado Iván de la peatonalización y de cómo hacer el pueblo más amable para el viandante y no solamente para el vehículo.
los beneficios que también ha comentado Iván sobre la hostelería y el comercio. Es verdad que nosotros solicitábamos que para todo el comercio local se hiciesen bonificaciones o excepciones en las tasas de basura o del IBI, que claro, durante este tiempo han estado cerrados y van a tener que pagar igualmente esa tasa de basuras que no han usado y van a tener que pagar todo lo que no han hecho. Y sí que se ha ampliado, pues ahora para lo que son los comercios de hostelería, se han hecho un poco de vista gorda para que puedan ampliar sus terrazas y que puedan tener más facilidades económicas, pero falta el otro resto del comercio. Hay mucho más comercio, aparte de la hostelería, que necesita de esas ayudas. Entonces, rogamos incluso en el último pleno que por favor que se extendiese y que mirasen soluciones para el resto. Y luego una de las que más, yo creo, más importantes así y que más ha costado ha sido también la última que han publicitado, que son 30.000 euros que han destinado para ayudas para la conciliación familiar y laboral, porque ahora nos vemos que, claro, han terminado los centros educativos, ya no hay clases, tampoco va a haber muchos campamentos, va a haber para mayores de 12 años que al fin y al cabo no necesitan ese cuidado en su casa. Pero claro, todos los menores, los padres ya han gastado vacaciones, han gastado todo y tienen que volver al trabajo. ¿Qué hacen con esos niños? Entonces, pues se pidió que se hiciesen unas bases con un dinero para ayudar a esa conciliación y que ese dinero fuese para la contratación de forma legal con su seguridad social y todo de un cuidador, de cuidadores que pudiesen estar con esos niños que estaban ahora mismo desamparados y que sus padres o perdían el trabajo o los dejaban solos en casa. Entonces, eso se ha hecho. Ahora tenemos que esperar porque las bases que han sacado pues veremos cómo funcionan, porque lo hemos propuesto nosotros, nos dijeron que no, lo sacaron y ahora no nos han llamado para ver, oye, ¿cómo pensáis que tenemos que hacer esas bases? Las han hecho ellos como les ha parecido bien, no hemos tenido ningún conocimiento hasta que en redes sociales han aparecido 30.000 euros para ayuda de la conciliación. Entonces, pues todo eso realmente son cosas que hemos propuesto nosotros y que han ido saliendo en el ayuntamiento, por más que ellos pues se lo apropien todo. Pero entonces estamos orgullosos porque, bueno, pues es un trabajo que hemos realizado que al fin y al cabo pues no ha servido para algo y no pues se ha quedado en un cajón, como muchas veces estamos acostumbrados, que trabajas y pues nos dicen que no a todo. Entonces, pues bueno, yo creo que son cosas de las que estar un poco orgullosos. Sí que hemos echado un poco de menos, porque sí que es verdad que incluso en pleno municipal el equipo de gobierno agradeció las propuestas realizadas por la oposición, agradecieron que efectivamente hubiese realizado una oposición constructiva. Lo que nos hubiese gustado es que efectivamente el equipo de gobierno también hiciese una labor constructiva, reconociendo ese trabajo concreto, esas medidas concretas que ha planteado la oposición y que luego han implementado. Es algo que ha pasado habitualmente, no solo en esta legislatura, sino incluso también en la legislatura anterior. Paula me podrá corregir, pero es verdad que muchas veces ellos tienen los medios de comunicación municipal, bueno, en un principio eran también parte de la oposición, pero en fin, el equipo de gobierno de la anterior legislatura, cuando la oposición tenía capacidad de expresar también su punto de vista en la revista municipal, quitaron a la oposición la página que tenían en la revista municipal, con lo cual la posibilidad de informar a toda la población por parte de los grupos de la oposición ha disminuido enormemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? En este caso, el equipo de gobierno anuncia medidas, pero no reconoce que esas medidas vienen dadas por la oposición. Y yo creo que es importante, pero es importante como higiene democrática, para que toda la ciudadanía sepa que los diferentes grupos municipales, las diferentes organizaciones políticas están ahí, aportan y buscan el interés del vecino y la vecina, ¿no? Y yo creo que es de ley reconocer esas cosas, no solo como algo general, sino también en lo concreto de las medidas que se implementan. Yo creo que es muy importante. Sí, yo creo que es que hay un error que se comete incluso de los grupos políticos, que decimos siempre el ayuntamiento, cuando es el equipo de gobierno que hace cosas. El ayuntamiento realmente son todos los grupos, incluso los de la oposición. Y siempre se dice, no, porque del ayuntamiento se ha hecho, bueno, lo ha hecho el equipo de gobierno. Hay gente que ahí no tiene responsabilidad o en otros casos que sí que la tiene y no se está reconociendo. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación, incluso ya te digo, las propias organizaciones que estamos muchas veces decimos, el ayuntamiento ha hecho, pues realmente no. Hay que diferenciar eso de las cosas que son del ayuntamiento y las cosas que son del equipo de gobierno. Por eso los medios de comunicación debían de ser del ayuntamiento, cuando estamos viendo desde hace muchos años conseguimos que durante 1 año, 2 años, los años que estuvimos nosotros en la legislatura, fuese un poco más plural, pero vemos que realmente los medios de comunicación son del equipo de gobierno de turno y no del ayuntamiento. Y eso creo que es importante hacérselo ver también a los vecinos y a las vecinas. Claro, porque como institución, el ayuntamiento daría mucha mejor imagen
que en estos momentos de crisis las ideas, independientemente del grupo del que vengan de Morazarzal en Común o de otros grupos, si son buenas ideas, si son en favor de los vecinos, pues que se reconozcan y se apliquen, porque al final en quien revierten es en la gente que lo necesita, ¿no? Qué manera de apropiarse, ¿no? Esas ideas que al final la misma imagen de la institución se ve afectada también negativamente en muchas ocasiones, ¿no? Es lo que comentábamos al principio de esta entrevista, ¿no? Que la inteligencia colectiva siempre es mucho más grande que la inteligencia individual. Yo creo que el tener en cuenta la labor de la oposición y las opiniones de la oposición no siempre la tienes que entender como un ataque frontal a las ejecuciones, ¿no?, que realiza el equipo de gobierno, sino que pueden ser ideas, buenas ideas, que pueden venir de uno o de otro y que se pueden implementar. Y yo creo que muchas veces hay una actitud en cierta medida de defensiva contra esto lo propone Pepito, entonces no, esto si no lo propongo yo, esto no. Y muchas veces es un error, pero no solo es un error no es que el problema no es que sea un error para el partido de turno que está en el equipo de gobierno, o sea que sea. El problema es que es un error a la hora de la ciudadanía, que es la que no termina de conseguir que se implementen esas medidas que vienen de otras organizaciones. Y para mí es un error fundamental, lo haga quien lo haga y venga de donde venga. ¿Habéis hecho alguna alusión a la anterior legislatura, que terminó con la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular? Se acabó desde hace muchas legislaturas, ¿no? El Partido Popular venía teniendo la mayoría absoluta, no tiene la mayoría absoluta, se forma un gobierno en el cual participáis vosotras, con Vecinos por Morazarzal, si no me equivoco, y que después incluso se amplió, ¿no?, con la entrada del PSOE, pero vosotras os salisteis, de hecho yo recuerdo estar en alguna de estas asambleas abiertas que comentabais y recuerdo aquella situación, y aludíais la falta de cumplimiento del programa, ¿no?, de gobierno, sobre todo en la municipalización de servicios como es el de la limpieza y el de la recogida de basuras. Municipalización que tú también has hablado a lo largo de la entrevista, Iván, defensor de esa municipalización, y que se ha visto que todos los servicios públicos pues estaban dando mucha estabilidad al empleo y demás, ¿no? ¿Cómo está el tema de esta remunicipalización en estos momentos? Bueno, somos defensores de los servicios públicos porque, entre otras cosas, en estos momentos han demostrado que es que nos salvan la vida. Yo creo que eso hay que ponerlo con mayúsculas. O sea, no es un elemento baladí el que los servicios públicos hayan salvado la vida, y ya no es que hayan salvado la vida, que ya es importante, es que han salvado la vida de la gente independientemente del nivel de renta con el que entraba al hospital. Ojo, yo creo que es un dato lo suficientemente objetivo, potente y enorme como para estar a favor de los servicios públicos, ¿no? Son servicios públicos que no miden el nivel de renta de la gente, sino que lo que buscan es dar un servicio igual para la ciudadanía. ¿Qué más demócrata que eso, ¿no? ¿Qué más demócrata? Efectivamente, en la anterior legislatura perdió la mayoría absoluta el Partido Popular. Llegamos a un acuerdo de gobierno entre Vecinos por Morazarzal Participa y Morazarzal en Común. Esos acuerdos de gobierno, que fueron un hito en Morazarzal, que tratamos de que se lograsen de forma pública en un recinto abierto donde fuesen visibles para toda la población, yo creo que no es baladí, ¿no? O sea, que el negocio, el gobierno de un pueblo se negocie entre las organizaciones que van a formar ese gobierno a vista de todo el vecino y vecina que quisiese estar presente. O sea, yo creo que de circo tiene poco y de calidad democrática tiene mucho, ¿no? Pues eso se hizo así en Morazarzal. No se terminó de hacer así, no por nosotros, sino porque, bueno, en fin, las cosas se forzaron y, en fin, en una triste noche se llegó a un acuerdo de gobierno a última hora, debido a que algunos querían negociar de sillones y otros queríamos negociar de cosas de comer, ¿no? De qué se va a remunicipalizar, cuántos cargos de confianza va a haber y qué límite salarial que tanto se hablaba se iba a imponer. Se iba a imponer, eso era nosotros lo que querían negociar, y otros en cambio querían negociar más de el qué para quién, ¿no? Y bueno,
Al final se llegó a un acuerdo donde se hablaba de la remunicipalización de los servicios públicos, donde se hablaba de la limitación de la mesura salarial de los cargos políticos y que de los cargos de confianza se implementasen por tiempos concretos y por causas absolutamente justificadas. Bueno, pues el incumplimiento de estos 3 puntos fundamentales del acuerdo de gobierno nos llevó a la salida automática del equipo de gobierno. Es decir, yo, perdóname que lo repita, sé que soy súper pesado repitiendo todo eso, pero yo me siento absolutamente orgulloso de mis compañeros y de fundamentalmente mis compañeras, que demostraron una honradez y una ética absolutamente intachable y reconocida, que yo creo que por todo el mundo en el pueblo, donde por un cumplimiento político y por un compromiso ético, mis compañeras renunciaron en esos momentos a sus concejalías, a sus salarios y teniendo que irse a la calle, porque tú no te vas a cobrar el desempleo, te vas directamente a la calle porque eres tú el que renuncia a tu trabajo, algunas en una situación familiar, en fin, complicada, y por una decisión política de un incumplimiento de un equipo de gobierno con yo creo que algo digno de admirar, bueno, pues rompimos ese acuerdo de gobierno por no el cumplimiento. Personalmente creo que al equipo de gobierno en la pasada legislatura le dio miedo gestionar y le dio miedo administrar los servicios municipales. Yo creo que hay gente que es mucho más cómoda el andar una contrata, independientemente de que eso sea peor y más caro para los vecinos, que ser capaz de gestionar y buscar soluciones, las mejores soluciones para la ciudadanía en este caso de Mora-Zarzal, ¿no? Estuvimos tratando de negociar, intentamos negociar con todos los movimientos de Mora-Zarzal, con todas las organizaciones políticas que habían dicho en algún momento la posibilidad de querer remunicipalizar los servicios, y fue absolutamente posible, y eso al final nos salió a la salida de gobierno. La perspectiva que yo tengo que en esta legislatura con respecto a la remunicipalización de este servicio, a mi manera de ver, es mala. No sé si Paula me corregirá, pero esto es una percepción personal, o sea, no es una decisión asamblearia y por tanto lo tengo que decir así. Yo tengo una mala percepción y me baso en el hecho que, por ejemplo, en el último pleno llevamos la remunicipalización de la casita de niños, algo que se ha demostrado absolutamente necesario en un momento de pandemia y que ha demostrado el mal servicio que da un servicio privatizado, ¿no? O sea, es que lo hemos demostrado, o sea, se ha demostrado, es algo científico, ¿no? Es algo empírico, o sea, un servicio de gestión privada ha sido o causa suficiente como para dejar de dar el servicio, un servicio fundamental para niños y niñas, ¿no? Pues el servicio de basura de Mora-Zarzal en estos momentos, a día de hoy, podemos ver por las calles de Mora-Zarzal el desastre que es, o sea, los cubos llenos, las basuras que se acumulan continuamente fuera y nadie hace nada. Sí, no sé si era hoy o ayer, poníais un tuit con una foto por detrás de la Casa de Cultura. Sí, hoy mismo hemos puesto fotos. Sí, llevamos días de cada vez que vamos y vemos, porque muchas veces se nos dice, y que es verdad, que hay muchos vecinos y vecinas que incívicamente ponen las cosas fuera de los cubos, pero eso, cuando el cubo está vacío, está injustificado. Pero es que muchas veces es cierto que, pues uno de los tweets creo que eran míos, y me tuve que ir a 3 contenedores de basura para poder tirar una caja de cartón, cosa que me parece aberrante cuando estás en un pueblo que además eso está dando una gestión a una empresa privada, toda la gestión, porque dices que es más beneficioso, porque así es más fácil controlarlo, que está demostrado que es mentira. Y te ves que van a empezar a venir gente de Madrid o gente de las afueras a sus casas, a sus residencias, y este servicio no se está reforzando. De hecho, pues todos los días nos vemos con problemas de que hay contenedores llenos y nos dicen, no, es que la gente, es que en un momento puntual es normal que esté lleno. En un momento puntual, un día, más otro día, y creemos que pues hay que hacerlo visible, porque ya en un pleno se nos dijo que ellos no estaban para mirar eso, que somos los vecinos los que tenemos que controlar, que si hay algo, pues hay que decirlo, en qué día se ha visto, para que ellos puedan hacerlo. Bueno, yo entiendo que esa labor tendría que hacerla el ayuntamiento, pero que si piensan que tenemos que hacerla, pues denunciándolo les ayudamos a que vean que es cierto lo que decimos y que no es una percepción de que el pueblo está sucio, de que es que todo el mundo lo ve menos ellos. Entonces, que es importante esa gestión. Esto lo hemos denunciado en muchísimos plenos porque efectivamente es una batalla continua para nuestro grupo político, ¿no? Porque es uno de los servicios más importantes que dan los ayuntamientos, el servicio de limpieza, de recogida de basuras y tal, es uno de los servicios más importantes que da el municipio y donde
los municipios muchas veces se lavan las manos. En Morazarzal parece que pedir la remunicipalización del servicio público es una locura. Estamos hablando de un servicio que ya antes era público. Lo que pasa es que lo privatizó el PP. O sea, no estamos hablando de la toma del Palacio de Invierno, estamos hablando de volver a hacer las cosas bien como en algunos momentos se han hecho en nuestro municipio. Como pasa con la Casa de Niños, que es lo mismo, que son servicios que ya eran municipales, que el Partido Popular los privatizó. Ya estamos pidiendo que vuelvan otra vez al pueblo, que realmente son servicios del pueblo que tienen que gestionar el mismo pueblo. El PP privatizó la casita de niños, privatizó la recogida de basuras, y Vecinos por Morazarzal participa en un alarde de continuismo político absolutamente claro. Pues ha mantenido la privatización, la reprivatización de la casita de niños, y reprivatizó el servicio de recogida de basuras y limpieza, además hasta con la misma empresa que lo hacía. O sea, que tampoco se comieron mucho la cabeza. Yo personalmente, como te comentaba, vamos a pelearlo, y vamos a luchar por la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas como no podía ser de otra manera, ¿no? Lo llevamos en programa. Yo creo que en esto somos nítidos, somos claros. Yo creo que a cualquier persona que le preguntes de Morazarzal te va a decir cuál va a ser la posición de Morazarzal en común respecto al modelo de servicio, y yo creo que van a decir, pues los demás no sé lo que van a hacer. Que Morazarzal en común lo quiera hacer público, yo creo que no hay nadie que lo dude, sea del partido que sea, ¿no? Como te decía, en la casita de niños la remunicipalización ha dado en hueso. Ningún partido ha apoyado esa remunicipalización. El PSOE se abstuvo, pero no apoyó esa remunicipalización del servicio, y nos tememos que la derecha del municipio que gobernaba y gobierna en Morazarzal, yo creo que va a insistir en el mismo modelo de gestión privada que atesora plusvalías y en contra de los intereses de la gente. El tema que has comentado antes de cómo está la recogida de basura en estos momentos, yo creo que no es ninguna tontería. Es decir, los servicios privatizados son tan sumamente poco adaptables a la necesidad ciudadana que en estos momentos que todo el mundo sabe que tras la pandemia los pueblos de la Sierra de Madrid iban a recoger gente que iba a irse de Madrid ciudad, a los diferentes pueblos de la Sierra, a las segundas residencias, etcétera, etcétera, pues vemos que los servicios de limpieza no están preparados para actuar en consonancia con las necesidades actuales de un servicio, que además es que en algunos casos puede traer problemas importantes. Es decir, llenar hasta la mitad de la acera prácticamente de bolsas de basura, a mí me recuerda, no sé, a las huelgas de limpieza de Nápoles. No sé si me estoy explicando la imagen, y es que yo no quiero hacer propaganda de ningún Twitter ni de tal, pero yo, por ejemplo, colgo ahí unas redes, en las redes una fotografía donde es que se pueden ver las bolsas de basura hasta casi hasta la mitad de la acera. Y yo creo que en una situación de pandemia, ya no solo por el calor, el tema de los olores, o porque pueda haber gatos que esparzan, o porque es una auténtica guarrería, o sea, ya por sí, porque es una auténtica guarrería, sino porque en estos momentos de pandemia yo creo que las medidas sanitarias y higiénicas yo creo que tienen que ser extremas, y en eso sí que es responsabilidad primera y contundente del equipo de gobierno, y no están actuando como debían de actuar. Yo creo que el eslogan del equipo de gobierno de Vecinos por Morazarzal participa en estas elecciones era ahora pongamos la casa bonita, y yo creo que la manera que la están poniendo bonita es poniendo bolsas de basura de colorines por las calles, porque es que si no tiene ninguna otra explicación. Vamos con otro tema también peliagudo, porque lo habéis ido mencionando a lo largo de toda la entrevista. Y nosotros en A 2 Metros hemos entrevistado también a otros representantes municipales, tanto de Galapagar como de Alpedrete como de Collado Villalba, y con todas pues hemos hablado acerca de los servicios sociales, ¿no? Y lo hemos relacionado y lo hemos unido con las redes de solidaridad, ¿no? Porque, claro, en todos los sitios nos dicen que los servicios sociales están a tope, que no dan abasto, y surgen iniciativas vecinales, algunas que ya existían se refuerzan y otras que surgen espontáneamente ante una situación de necesidad, ¿no? Un ejemplo, la despensa de apoyo mutuo no era una despensa de apoyo mutuo, era una red de ayuda para personas que no podían desplazarse para hacer compras y demás, y de repente de llamarles, oye, me puedes acompañar, me puedes comprar esto y tal, a de repente me lo puedes comprar, pero es que no puedo pagarlo, ¿no? Y no tengo para comer hoy, o situaciones similares, ¿no?
¿Cuál es la situación en servicios sociales en Alpedrete? En Morazarzal. En Morazarzal, disculpad. Y si están en la misma situación que nos comentaban pues estas otras representantes de estos pueblos. Pues es un tema que hemos tratado ya las últimas veces, ya cuando hemos visto que, bueno, algo se estaba haciendo. Como hemos dicho, se han aumentado partidas desde la TAM, del ayuntamiento, para dar más ayudas, cosas que habíamos solicitado ya anteriormente nosotras. Pero bueno, pues pedimos, es un tema complicado porque hemos pedido muchas veces información, hemos pedido a las trabajadoras sociales, a la concejal, porque entendemos que bueno, que al fin y al cabo el equipo de gobierno te va a dar su visión, con datos objetivos o no, pero su visión al fin y al cabo, y que las trabajadoras sociales también están ahí, son trabajadoras y tendrán que darte también un parte de, queríamos saber a quién no llegaban las ayudas, porque teníamos claro que a la gente, que había gente que le llegaban las ayudas, pero a las que no les llegaba, ¿cuál era la razón de por qué no percibían las ayudas? Y no eran capaces de contestarnos porque nos decían que bueno, que todo el mundo que pedía ayudas era ayudado. Y veíamos que no, porque hemos tenido casos y de gente que nos han dicho, no, nosotros hemos pedido y pues me piden las 3 últimas nóminas, yo estoy en un ERTE, yo hace 3 meses no tenía problemas, pero ahora tengo un problema porque no estoy percibiendo todavía el dinero, no sé cuánto tiempo voy a estar en ERTE y necesito una ayuda para alquiler o para lo que sea, porque es el único salario que entra en mi casa. Y veíamos que ahí había pues como una complicación, y la solución de la concejal era, bueno, pues que vengan a verme para ver cómo se puede solucionar. Pues yo creo que eso no tendría que ser así, que tendría que estar tan bien formado, tendría que haber un plan tan estrictamente llevado a cabo que la gente cuando va se le diga claramente qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer y cuáles son esas medidas a las que puede optar, no solamente municipales, como yo decía antes, sino gestionar e indicar y asesorar sobre las regionales y las estatales. Y en el último pleno fue gracioso por llamarlo de alguna forma, porque cuando estuvimos hablando de ayudas, pues bueno, no, nosotros hicimos las preguntas, como te he dicho, de forma por escrito, para además no dar tampoco mucho bombo, porque bueno, entendemos que son también cuestiones un poco más íntimas. Pero pues la concejal de Servicios Sociales, en el turno de palabra que tienen de informes de concejalías, pues nos contestó a esas preguntas por escrito directamente, además interpelándome a mí que por qué hacíamos preguntas. No sé si es que al final no entienden que realmente la oposición está para fiscalizar la gestión que hace el equipo de gobierno. Queremos hacer preguntas porque para hacer nuestro trabajo de proposición y que hemos estado llevando a cabo necesitamos tener esas respuestas. Entonces, que me estés preguntando que cómo se me ocurre hacer preguntas y no fiarme de ti, vamos a ver, estamos en la oposición, somos otro grupo municipal, entiendo que no me tengo que fiar 100% de ti, que tu trabajo tengo que fiscalizarlo y que ver hasta qué punto se está llevando bien o no. Entonces, pues entendemos que se tendrían que hacer un poco más de esfuerzo, porque es verdad que pues Morazarzal no es un pueblo pobre en cuestión de arcas municipales, hay remanente, hay dinero, y nos dicen siempre pues es que las partidas, se han hecho modificaciones presupuestarias para cosas mucho más aberrantes, de construcciones y de todo tipo de cosas que bueno, que son más vistosas, que al final la ayuda social la ve pues la persona que la está recibiendo, y parece que eso al final pues son cosas que no importan, porque bueno, como no dan publicidad, pues para qué lo vamos a hacer. Y creo que es un tema complicado porque pues, aunque se han aumentado, yo creo que no se está llegando a toda la gente, y que ahora no es el problema, y que si ahora mismo se están planteando que ya están complicaciones, que no tienen dinero, ¿qué va a pasar el resto de los meses? Porque estamos hablando de que bueno, pues ahora llevamos 2 meses a lo mejor con ERTE y hay gente que no va a tener trabajo, que se le va a despedir, y que dentro de unos meses nos vamos a ver con muchos problemas sociales, muchos problemas de que la gente no va a tener, ya no que puede pagar el alquiler, es que no van a poder no van a tener que llevarse a la boca, y va a hacer falta mucha solidaridad si los ayuntamientos no se hacen cargo de ello. Otro tema que afecta además a la sierra especialmente, en general a toda la comunidad, pero al final la sierra, y Morazarzal es un municipio que tiene un alto valor medioambiental, ¿no? Y claro, pues en las últimas semanas pues hemos visto otra postura, ¿no?, del gobierno de Ayuso, que cree que la solución, bueno, del gobierno de Ayuso, y además apoyado por estos magnates empresariales, ¿no?, que se han estado reuniendo estos días, de que el ladrillo es la solución, ¿no? Y van a reformar otra vez, por no sé si 5ª o 6ª vez, del PP, la ley del suelo, ¿no?
Y claro, esto pues de hecho se denunciaba desde algunas organizaciones, que lo hemos puesto en Adelante Sierra, que podía fomentar las construcciones en localidades como Morazarzal. Vosotras que hacéis una defensa a ultranza de la dehesa, que de hecho habéis estado diciendo, oye, que se limpie para mantenerla conservada, que ahora con esto de la COVID pues no se ha tenido con la suficiente conservación, que habéis hablado de la peatonalización, de la primar las personas sobre los vehículos, bueno, en fin, que os podemos considerar como un partido ecologista. ¿Qué opinión tenéis desde Morazarzal en Común respecto a este nuevo ladrillazo que nos quiere poner el PP de la comunidad? Bueno, a mí me recuerda un poco, a ver, no quiero ser ofensivo, pero a mí me recuerda al dicho de, ¿no? Y sigue la linde, ¿no? Pues me da la sensación un poco de que seguimos la linde, que sigue la linde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que por cierto, y a fuerzas de sinceros, parte del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid es parte del gobierno de Morazarzal, o sea, comparten partido, Ciudadanos, Gobierno de la Comunidad, y yo, bueno, creo que tienen cierta corresponsabilidad en las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid, porque es el mismo partido que gobierna en un lado y el mismo partido que gobierna en el otro, o sea, que, bueno, en fin. Yo creo que a diferentes problemas el Partido Popular siempre encuentra las mismas soluciones, las mismas, y además las busca, y yo creo que en estos momentos a mí me parece especialmente grave, ¿no? Porque estando en la situación de la Asamblea como está, ¿no? El tipo de debates que se hacen, que se pueden hacer, y cómo está la cuestión institucional, ¿no? O sea, que yo creo que es un debate que desde luego en absoluto no es el momento oportuno para entrar en un debate de el modelo de desarrollo que tiene que tener la Comunidad de Madrid, y menos desde el punto de vista urbanístico, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que buscar son soluciones a los problemas actuales, ¿no? Estar más con el pie en la tierra, ver los problemas que tiene la gente y a ver si los problemas que tiene la gente en estos momentos es si recalifican más parcelas o a ver cómo podemos fomentar empleo y empleo de calidad, ¿no? Y el problema está en que es que la Comunidad de Madrid siempre busca las mismas soluciones, busca la recalificación de terrenos, la precarización del empleo y el urbanismo salvaje. Y yo creo que esto sigue la misma tónica. Es que es un momento triste porque es un momento de repetir errores de forma continua por parte de diferentes administraciones, ¿no? Y yo creo que la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es seguir las mismas formas de hacer las cosas una vez y otra vez y otra vez, independientemente de que se han demostrado que son erróneas, pero ojo, que han dado beneficios a quien se lo tienen que dar. Que ese es el problema. Y esa es la diferencia de quién gobierna y quién ejerce la política para la defensa de los intereses. Nosotros lo hemos dicho, yo creo que en esta entrevista, de manera clara, nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora, pero no lo defendemos porque, en fin, porque seamos así de generosos, es que somos clase obrera y nosotros defendemos los intereses de la clase obrera, que es el interés de la mayorísima parte de la población de este país, de nuestro municipio y de nuestra región. Y yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso, defiende los intereses de los especuladores y defiende los intereses de la gente que se hace rica recalificando terrenos. A mí me parece que tienen el merecidísimo premio Atila, creo que les ha dado el Ecologistas en Acción a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que se lo tienen merecidísimo, porque desde luego ni me parece democrático plantear este debate en esta situación, ni muchísimo menos, ni desde luego me parece que sea la solución a los problemas reales que tiene la población de la Comunidad de Madrid y por supuesto de nuestro pueblo, y desde luego nos tendrán enfrente con respecto a esta modificación de la ley. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que me tiraría toda la tarde hablando con vosotras, pero el tiempo es el tiempo. Me gustaría cerrar con una pregunta, o sea, que estoy haciendo una valoración, ¿no? Una solicitud de valoración que hago a todas las personas que tienen a bien venir al espacio de A 2 Metros, y es: ¿qué mensaje queréis transmitir a las vecinas y vecinos de Morazarzal desde Morazarzal en Común? Yo les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias porque me parece que ha sido un gustazo sentirse parte de la población de este país y de la población de mi pueblo. Me parece que la gente ha demostrado una sensatez, un civismo digno de mención y de medalla. Yo, desde luego, en estos momentos es cuando me siento orgulloso de mi patria. Y lo digo con la boca llena de orgullo. Repito que
no vamos a estar lo suficientemente agradecidos, ¿no?, a todo el esfuerzo que ha hecho esta población para frenar la pandemia, porque independientemente de que las administraciones hayan implementado o no medidas suficientemente oportunas para frenar la pandemia, yo creo que quien ha puesto toda la carne al asador y quien ha demostrado una entereza digna de elogio ha sido la población de nuestra patria, y yo creo que es a lo que hay que hacer, hay que estar eternamente agradecido. Yo creo que lo vamos a recordar durante muchísimos años, y perdóname, pero quiero dar las gracias por supuesto, a quien ha estado en primera línea, a los sanitarios y tal, pero todos los días les hemos dado las gracias de nuestros balcones, todos los días a toda la clase trabajadora que ha estado sosteniéndonos, ¿no?, en estos momentos muy duros y que van a ser recordados a lo largo de la historia. Pero yo creo que en general la población hay que agradecerle el esfuerzo y el compromiso que ha tenido y que mantiene contra la pandemia. Pues sí, darle las gracias realmente, pero han hecho mucho esfuerzo y pienso que hay que seguir haciendo esfuerzo, porque esto no ha acabado. Parece que mañana lunes ya se acaba el estado de alarma y que ya todo es normal, y bueno, esa nueva normalidad no es tan normal, va a haber muchos problemas, y yo les pido un poco más esfuerzo en ser solidarios, en ver lo que se necesita por parte de tus vecinos, de tus vecinas. Y que en este caso pues da igual la ideología que tengas, la que no tengas, que el caso es que todos somos trabajadores que tenemos dificultades y que vamos a pasar dificultades durante este tiempo, y creo que hay que apoyarse mutuamente y que nos acordemos, porque muchas veces tenemos las cosas de que sí, en ese momento ferviente nos acordamos de los sanitarios, de los trabajadores públicos y de todos los que nos han salvado la vida, pero que nos seguimos acordando, que no es una cosa que termina ahora, que esos trabajadores, si hay un repunte, van a seguir estando, que toda esa gente que nos ha estado pues en los comercios, al pie del cañón también para abastecernos en alimentos y todo, pues que van a seguir ahí, los transportes, pues lo mismo. Entonces yo creo que es pedir un esfuerzo de solidaridad, y que esa solidaridad se convierta también en recuerdo de quienes han estado ahí realmente dándonos vida y haciendo que muera menos gente de la que ha muerto. Paula, Iván, representantes de Morazán en Común, muchas gracias por acudir a esta entrevista de A 2 metros. Muchas gracias a ti.